Bienvenidos jóvenes a este laboratorio. El tema que veremos el día de hoy es el tema de uso de rejilla. Para este laboratorio utilizaremos los diferentes materiales como usar un cassette, cassette y película 14 por 14 pulgadas. Vamos a utilizar un fantoma, en este caso fantoma de acrílico, que nos va a representar lo que es el paciente. Vamos a utilizar un elemento que ustedes ya conocen, lo que es el densitómetro. Y vamos a utilizar una variedad de rejillas para hacer las comprobaciones. También vamos a utilizar el equipo de rayos X, negatoscopios y también lo que es la procesadora. Aparte vamos a venir a la consola de operador y vamos a seleccionar los factores técnicos, teniendo en cuenta de que los factores que seleccionemos desde un inicio no los vamos a modificar en las 4 exposiciones que vamos a hacer el día de hoy. Los factores con los que vamos a trabajar son los siguientes. Primero vamos a seleccionar el factor Bucky. Vamos a trabajar en la primera exposición con Bucky de mesa, por eso vamos a trabajar con el Bucky número 1. Recordando que Bucky número 1 es mesa, Bucky número 2 es pared y Bucky off es cuando no utilizamos el Bucky. Vamos a utilizar una técnica de 60 kbp, por eso tenemos 60 acá y 0 acá. Recuerden que estos dos se suman. Y vamos a utilizar un foco corto de 200 que multiplicándolo con 0.03 segundos nos va a dar un total de 0.6 MAS. Entonces recordemos, la primera exposición que vamos a hacer hoy, vamos a hacerla utilizando el Bucky. La segunda exposición la vamos a hacer sin utilizar el factor Bucky. El objetivo de estas dos primeras exposiciones es poder verificar qué diferencia hay en las densidades que yo tengo en la imagen final, utilizando o no utilizando Bucky. Entonces todos los elementos que intervienen en el primer montaje. Recuerden, el primer montaje es la primera exposición utilizando Bucky. Para ello, primero me tengo que cerciorar que la mesa de rayos X se encuentre centrada. La primera opción que tengo es el centrado automático que tiene el equipo. Para esto, presiono el botón que dice Top Center en la base de la mesa y en teoría el centrado automático debe existir. En este caso lo presiono y el equipo no se mueve, implica de que sí, la mesa se encuentra centrada en este momento. Como segundo paso voy a colocar el cassette radiográfico en la bandeja Bucky. Los centros, recordemos que las muescas coincidan con el centro del cassette. Una vez presiono, pongo el seguro, meto un poco el cassette, voy ahora a centrar el tubo de rayos X con el centro de la mesa. Una vez centrado en este eje, fijo bien que ahora esta línea me coincida con el centro del cassette. Para eso entonces voy a mover la bandeja Bucky hasta asegurarme de que exista una coincidencia. De esta manera me voy a asegurar que si esta línea coincide con el centro del haz y esta línea coincide con el centro del cassette, que voy a estar trabajando exactamente al centro del cassette que tengo en la parte de abajo. Dicho esto, entonces ahora sí, introduzco el cassette hasta el fondo, coloco mi fantoma y ahora solamente tengo que colimar. Voy a colimar exactamente a los bordes de lo que es el fantoma. Una vez realizado esto, voy a pasar a la consola a hacer exposición. Utilizando otro cassette diferente, porque recordemos que hicimos exposición al centro del primer cassette, traigo otro cassette y la segunda exposición la vamos a realizar sin Bucky. Cuando voy a realizar sin Bucky, trabajo directamente encima de la mesa. Entonces, para esto, coloco el cassette sobre la mesa, centro, vamos a hacer 3 exposiciones en este mismo cassette. Entonces cuando yo voy a hacer eso, lo que hago es que utilizo las marcas guía que tiene el cassette y utilizo eso para centrar. Entonces aquí yo puedo hacer hasta 4 exposiciones en este cassette. En este caso solamente vamos a utilizar 3. Una vez que ya lo tengo colimado en el área que yo quiero, solamente vengo y coloco el fantoma. No quiero que confundamos el término exposición directa con exposición sin Bucky. El término de exposición sin Bucky es esto que estamos haciendo, donde yo coloco el cassette y no hay ningún tipo de rejilla o Bucky que intervenga en la exposición. Y cuando me refiero al término exposición directa, me refiero a un cassette que no tiene pantallas intensificadoras. Entonces veamos la diferencia que hay. Exposición directa es cuando yo utilizo un cassette que no tiene pantallas intensificadoras, o sea que lo que va a formar la imagen es directamente la radiación. Esto que estamos haciendo es una exposición sin Bucky. Los factores técnicos no los vamos a tocar.
solamente vamos a modificar el montaje. Ahora sí, vamos a hacer la segunda exposición. La primera y la segunda exposición, recuerden, vamos a medir la diferencia que hay entre uso con rejilla y uso sin rejilla. Las últimas dos exposiciones lo que vamos a valorar es cómo se ven cuando cometemos errores. En la presentación que ustedes ya vieron, pues ahí ya ejemplificamos un poco acerca de los errores más comunes que cometemos al utilizar una rejilla. En la práctica lo que vamos a comprobar es rejilla descentralizada y rejilla invertida. Entonces, ahorita vamos a preparar el montaje para rejilla descentralizada. Para eso vamos a utilizar en este caso esta rejilla portátil. Esta rejilla portátil nos va a permitir entonces hacer el ejemplo cuando utilizamos mal una rejilla. Toda rejilla tiene dos características. Si nos fijamos bien, tiene un tube side, o sea, al lado del tubo. Así como los cassettes, ellos también tienen un lado. Por lo tanto, esta es la cara que va en dirección al tubo de rayos X. Y como se fijan, tiene líneas guía que me van a indicar que este es el centro de la rejilla. Por lo tanto, en este centro debe de coincidir el centro del haz de rayos X. Entonces, lo normal sería hacer esto. Pero como aquí lo que queremos es ejemplificar un error, al momento que centremos no vamos a hacer esto, sino que vamos a hacer esto. O sea, no vamos a utilizar el centro de la rejilla. Entonces, para colocar el montaje, lo que vamos a hacer es que, recordemos, este es donde hicimos la primera exposición. ¿Qué vamos a hacer ahora? Únicamente vamos a centrarnos en otra área del cassette que no haya sido expuesta. Coloco esto, coloco mi rejilla, recordemos, descentralizada, y por último coloco al paciente, que es representado en este momento por el fantoma. Una vez colocado esto, pasamos a hacer la exposición. En este caso va a ser ejemplificar otro error de rejilla, lo que es rejilla invertida. Entonces, para eso, recordemos, así dejamos el montaje en la tercera exposición. Quitamos el fantoma, quitamos la rejilla y recuerden, hicimos exposición acá y hicimos exposición acá. Por lo tanto, entonces ahora vamos a utilizar esta área que no haya sido expuesta. Entonces lo vamos a hacer en esta área de acá. Como les dije, la rejilla tiene un lado del tubo, un tube side. Entonces, esta es la posición correcta de colocar una rejilla. Pero recordemos que el error de rejilla invertida es cuando colocamos la rejilla al revés. O sea, el lado del tube side queda al lado contrario. Entonces vamos a calcular aproximadamente el centro de esta rejilla, que como notarán no tiene líneas guía. ¿Por qué? Porque esta es la parte posterior. Entonces no ocupo líneas guía aquí. Pero para ejemplificar el error lo vamos a hacer. Recordemos, tenemos entrado ya con el cassette, colocamos la rejilla aproximadamente al centro, pero invertida, o sea, al revés, y venimos por último y colocamos el fantoma que me va a ejemplificar de paciente. Hecho esto, pasamos a hacer la exposición. Las exposiciones, marcamos nuestro cassette con información de cerca de este laboratorio y pasamos al cuarto oscuro a revelar las imágenes para luego poder ser evaluadas. Tenemos nuestras imágenes reveladas y vemos las dos placas que obtuvimos. Esta fue la primera, número 1, utilizando rejilla Buki. Esta fue la exposición número 2, sin utilizar rejilla Buki. Esta fue la exposición número 3 con rejilla descentralizada y la número 4 con rejilla invertida. Entonces primero vamos a evaluar las primeras dos imágenes. Noten ustedes la variación que hay tan grande de densidad óptica entre la primera y la segunda exposición. ¿Qué cambió en todo esto? Recordemos, la técnica fue la misma. Lo que cambió fue el hecho de que utilizáramos o no utilizáramos rejilla. Entonces, noten ustedes cuánta radiación atenúa la rejilla. Por eso es que es muy necesario, cuando se utiliza rejilla, elevar la técnica radiográfica para poder así, de esta manera, obtener la misma intensidad de radiación. Si yo necesito obtener este mismo tono de densidad óptica con esta, utilizando rejilla, tuve que elevar mi kilovoltaje y mi miliamperaje para obtener la misma densidad óptica de ambas imágenes. Entonces, notemos cuánta radiación fue absorbida en esta imagen al momento de utilizar rejilla, que es la principal desventaja que tenemos al utilizar rejilla, la cantidad de atenuación que tenemos, que eleva la dosis que el paciente va a recibir.
Luego lo que vamos a hacer es que vamos a darle un valor a estas densidades ópticas y numéricamente vamos a valorar cuánto es la diferencia en cada uno de los fantomas. Pasando a la tercera exposición, recordamos que es la rejilla descentralizada. Como notarán, en comparación a esta imagen, existe una gran variación. Donde aquí tengo una imagen un poco mejor, pero ¿qué pasa? En cuanto me voy acercando al extremo, voy perdiendo información. Entonces, eso es lo que pasa. Cuando utilizo una rejilla descentralizada, pierdo información al extremo de la radiografía. Cuando ustedes tienen una imagen en vivo, van a notar que se pueden ver las líneas de los sectos de plomo. Entonces, todo eso puede generar artefactos en el estudio que yo voy a realizar y puede ser necesario repetir un estudio por un error como esto, ya que estas densidades que yo puedo ver aquí, cuando ustedes las ven en vivo, se puede llegar a confundir con alguna patología ósea. Entonces puedo generarle un problema a un paciente solamente por no utilizar la rejilla de manera correcta. En la cuarta imagen lo que tenemos es la rejilla invertida. En rejilla invertida vemos que es bastante notorio cuando cometemos el error, ya que al centro de la imagen voy a notar que tengo el 100% de la radiación que yo produje, pero ¿qué pasa? Entre más me voy alejando, voy perdiendo información hasta el punto de que apenas logro ver el extremo de cada uno de los fantomas. Entonces, cuando ustedes noten esta imagen que voy teniendo degradación del centro a los extremos, fue que cometí el error de colocar la rejilla invertida. Y esto, jóvenes, definitivamente es un estudio que no es valorable, un estudio que no presenta la calidad diagnóstica que yo necesito en una imagen. Entonces ahora vamos a pasar a la sala y vamos a medir las densidades ópticas de estas dos imágenes para darle un valor numérico a la diferencia de uso o no uso de Bokeh. Laboratorio que es poder medir esos valores de densidad óptica de las dos primeras imágenes que obtuvimos. Para eso ya conocemos el densitómetro, entonces lo encendemos primero, lo colocamos en 0. Una vez colocado en 0, entonces vamos a medir la densidad óptica dentro del fantoma de la primera imagen. Entonces, colocamos, bajamos la tapa ahí, obtenemos una lectura. En este caso notamos que la lectura es de 0.43 densidad óptica. Vamos a ver ahora de cuánto es la densidad óptica cuando no utilizamos rejillas dentro del fantoma. 2.05. Si notamos, es una diferencia de casi 4 veces la densidad óptica de una imagen con otra. Entonces, por lo tanto, veamos que la afectación que yo tengo con respecto a el uso o no uso de rejilla es bastante grande. O sea, un estudio se me puede dañar al utilizar de manera incorrecta las técnicas que yo voy a aplicar al utilizar o al no utilizar rejilla. Ejemplo práctico de todo esto. Los estudios de rodilla existen dos maneras de hacerlo: utilizando la Bokeh de mesa o Bokeh de pared, o simple y sencillamente haciéndolo en exposición sin Bokeh. Es la misma estructura, por lo general vamos a utilizar mismas técnicas, pero ¿qué pasa? Va a haber una variación muy grande cuando utilizo rejilla o cuando no utilizo rejilla. Entonces yo siempre tengo que tener presente cómo la voy a realizar para saber qué técnica utilizar. Si una técnica más elevada cuando utilizo el Bokeh de mesa o el Bokeh de pared, o una técnica más reducida cuando lo voy a hacer sin Bokeh. Entonces siempre tengamos pendiente todo esto, porque lo que va a causar es repetición, y recordemos que repetición implica más radiación para el paciente y más radiación para el técnico. Con esto entonces damos por finalizado lo que es este laboratorio, esperando que haya sido de su agrado y que el conocimiento haya sido llegado hacia ustedes entre lo que es la presentación y lo que es este video.